a otra emisión de 5 canciones 5. Esta vez no hay ningún concepto más que mezclar habitualmente como hacemos. Quédense hasta el final porque tenemos una pregunta de tipo ético-filosófico, así que ojo. Arrancamos sin más con el primer disco de hoy, que es Field Music. La canción que elegimos se llama, el corte de difusión se llama Count It Up. Field Music, ¿de qué va? Son dos hermanos gemelos casi idénticos que hacen una especie de música anti-cool totalmente. Ya llevan como, todavía siguen en pie, sacaron como 12 discos desde que empezaron en el 2005, este es del 2008. Se llama Open Here y la canción vendría a ser como una especie de mezcla entre XTC con un comentario social tipo irónico, tipo Ray Davies de la época de Face to Face, o el génesis de Selling England by the Pound, por ahí va la cosa con los hermanos. Y la música es así una cosa progresiva, pero muy idiosincrática, que medio que no se parece a nada, es rebuscadito, pero sin llegar a ser pretencioso. Field Music es la primera banda del día de hoy. Número 2, From Australia, con amor. Este es el del disco debut del Little River Band. ¿Los tienen a estos? En Australia salió con otra tapa, más simpática, más linda, con un dibujo de ellos. La canción que elegimos son 8 minutos de perfección ahora, totalmente. It's a long way there, empieza música clásica para después ir a parar a una canción de soft rock, de yacht rock, como dicen ahora. Y hay mucha platita puesta en esta grabación, se nota que está grabado a todo color. Y después, cuando parece que la canción ya dijo todo lo que tenía que decir, vienen unos falsetos extraordinarios y después un solo de guitarra que es oír para creer, mejor dicho. Rockero al estilo Neil Young, un poco más prolijito. Es el primer disco de Little River Band y la canción del día de hoy que es It's a Long Way There. Número 3, a ver quién se acuerda de estos losers. Bueno, no tan losers, porque estos pegaron un gran hit con una canción de que es el segundo disco, aparecido en el año 94. Es Terror Vision y el disco se llama Cómo hacer amigos e influenciar a la gente. Y estos habían pegado con Oblivion, ¿se acuerdan que está acá? Es un tema muy ganchero, muy pegadizo. Acá hasta lo había puesto y estos que es el grunge en inglés, más simpático, más divertido, una cosa más chusca. La canción que elegimos es como más metalera, más una cabalgata ahí, toco. Se llama What the Doctor Ordered, lo que pidió el doctor. Esa es la canción número 3 del día de la fecha. Y vamos con el 4, y esto es un clásico total, Mercedes Sosa, amigos. Viste, uno escucha los primeros 15 o 20 discos de Mercedes Sosa que tiene una producción gigantesca, y hay temas que, bueno, uno ya quizás no tiene ganas de volver a escuchar, como por ejemplo Gracias a la Vida, que es el número 2 de este homenaje a Violeta Parra, que hace la negra Mercedes Sosa, y el disco empieza de manera no tan auspiciosa, porque primero empieza con una especie de poema que es un plomazo, te digo la verdad, eso me parece a mí. Después viene Gracias a la Vida, que son como esos temas como She Loves You, yeah, que nadie quiere volver a escuchar realmente. Es divino el tema, pero bueno. Después sí, viene el tema que elegimos, que es Arriba quemando el sol, con una batería que parece que va a arrancar un tema de los Pogues, con una cabalgata ahí, también como los Waterboys de la época folk de Fisherman's Blues. Bueno, una cosa distinta. Siempre en los primeros discos de Mercedes Sosa hay temas, digamos, que no tienen nada que ver. Esos son los pinches. Último, Hijo de la Violencia, sí señores. El fútbol, es facho. Este es el segundo disco de Mad Honey del año 1991. Gente perteneciente a la movida del grunge de Seattle, pero esto es antes, bastante antes. Mira qué linda la tapa. Es una belleza. Es ironía pura, porque el disco se llama como un método mnemotécnico que sirve para aprenderse la posición de las 5 notas de clave de sol en el pentagrama. Yo no creo que ninguno de los 4 Manjani hayan visto un pentagrama jamás en la vida. Esto tiene que ver con un arrebato sónico, el mejor estilo Black Sabbath, mezclando con hardcore, mezclando con The Sonics, que es, bueno, la primera banda de garage de todos los tiempos, y se puede trazar una línea directa con lo que hacen ellos y la canción que elegimos hoy, que es Into the Drink, chupeteando. Amigos, 5 canciones, 5 Beef Art Smiles, y la pregunta es, escuchar música y ser un melómano y haber escuchado muchos discos, ¿te convierte en alguien, en una persona solitaria?
¿Te convierte en eso? ¿Qué opinan ustedes? Es una pregunta un poco retórica, pero ahí va, en el aire.